el último punto le pone que retiene. ¿Qué material? Limo. No sé. No, se retinado. Limo. Tiene 48. El primero. O sea, el primero, el que fallamos, era un triturado, ¿no? El primero. O sea, no el que primero ensayamos, sino el que se rompe, estaba roto el recipiente y demás. Entonces esto es lo que dice, ¿no? Que su pase. Este es un triturado, ¿sí? El segundo material era una subpase granular, el tercero era una arena de trituración y el cuarto es un limo. ¿Listo? Todo. No, ni se va a abarcar. ¿No se le echarle en otra más pequeña? Sí, sino que primero, para no atentar el diablo. Allá hay otro pequeñito. No, pero... 30, no. Este 24 y este 23. 8, 20, 24, 93. Entonces, mire, estamos viendo el concepto de permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad que tiene un suelo para dejar pasar agua a través de su estructura. Entonces, mire, pues obviamente ahí uno puede medir la permeabilidad, ya la midió, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, mire, ¿este material para qué sirve? Este sirve como impermeabilizante, mire, por ejemplo, para hacer una presa de tierra, para almacenar agua en cualquier proyecto, este sirve como filtrante, por ejemplo, para un filtro. Los filtros franceses no solamente se hacen con piedra, ¿cierto? O roca, pues en ese sentido, sino que también se hacen con arena. También usted lo puede hacer con arena, ¿cierto? Mire, la subbase granular, pues ¿qué característica tiene que tener? ¿Qué tiene que dejar pasar el agua? Pues para que obviamente se drene, ¿no? Porque obviamente hay lugares donde hay mucha agua, entonces esos materiales de carretera tienen que dejar pasar agua para evitar que se estanque y se generen problemas de agüellamiento o que se generen problemas como el bombeo. ¿Listo? Y este obviamente que es el mejor filtro de todos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mira, ahí vimos ya el concepto de permeabilidad. Ahora, ¿cómo se mide la permeabilidad? Entonces, para eso nos pasamos acá al equipo para medición de permeabilidad. ¿Cierto? Entonces, mire, este equipo surgió de un trabajo de investigación, ¿sí? De unos estudiantes que pues hoy en día son ingenieros, pues ya ellos tienen 4 años de experiencia, ya no. Juliana Cruz, Julián Arteaga y José Quintero. Ellos lo hicieron en la pandemia, ¿no? Entonces eso fue un camello traer ese equipo porque estábamos pues prácticamente en plena pandemia, ¿no? Cuando ellos estaban en ese proceso. Bueno, entonces acá ustedes pueden ver, mira acá arriba, ustedes pueden ver un QR. Entonces, ¿qué es lo que se les pide a ustedes? Lo que se les pide a ustedes es que escaneen ese QR, ¿cierto? Y que ustedes los va a redirigir ahí a una página web, que es una página web que se está construyendo, que es la página web de los laboratorios de ingeniería civil. Vamos a iniciar con el laboratorio de suelos, este laboratorio. Entonces ahí ustedes pueden encontrar la norma, pueden encontrar información pueden encontrar información ahí de qué. ¿Sí ves? Es que mire, ahí toca manejar la hidráulica, ¿no? Porque mire, si esto queda ahí, pues obviamente se va. Entonces ustedes van a encontrar ahí una información. Dentro de esa información van a encontrar la norma, van a encontrar obviamente unas páginas web, ¿cierto? Es decir, unos sitios de interés para sus jornadas de estudio. ¿Listo? Entonces, este equipo, ¿de qué se trata?
Este equipo pues es el funcionamiento, el principio de funcionamiento es muy sencillo. La idea de este equipo pues es ahorrar agua, ¿no? Entonces mire, este tiene una bomba, pues cierto, de ascenso de unos 60-80 centímetros de altura. De esta bomba pasa este tanque de alimentación. En este tanque de alimentación ustedes que pueden observar, miren, ustedes pueden observar, este nivel de acá, este nivel es el nivel de entrada del sistema, este nivel, ¿listo? Aquí ustedes van a observar dos moldes, este de acá y este de acá, bueno, digamos un tercero, pero todavía no entremos al tercero. Estos dos moldes largos permiten medir la permeabilidad bajo el principio de cabeza constante, ¿cierto? Entonces la permeabilidad para cabeza constante se utiliza es para materiales granulares, es decir, para arenas, gravas, ¿cierto? ¿Listo? O sea, la norma INVIA 130 rige el uso de estos dos permeámetros o de este ensayo que se llama permeabilidad bajo el principio de cabeza constante. ¿Listo? Ahora, ustedes observan por acá en la parte inferior una manguera, ¿cierto? Esta es la manguera de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? El agua llega, desciende y se mete por aquí, ¿cierto? Y aquí genera flujo ascendente. Esto es flujo ascendente. ¿Listo? Entonces, básicamente estos materiales de este molde son materiales retenidos en la malla 4. O sea, vamos a estar desde el retenido en la malla 4 hasta 3/4. O sea, va a ir evolucionando esta serie de tamaños. ¿Listo? Ya en cambio acá, para este otro molde, vamos a tener material pasante en la malla 4 hasta la malla 100. Es decir, vamos a ir avanzando, ¿cierto? En este sentido. Obviamente al ir avanzando en este sentido vamos a disminuir diámetro, por lo tanto pues vamos a pasar de pasante de la malla 4 hasta la malla 100. ¿Listo? Bueno, entonces, por otra parte esto tiene acá unos piezómetros, ¿cierto? Esto tiene básicamente 6 piezómetros, tiene 6 piezómetros este. Miren, los piezómetros de este de acá de la derecha son los piezómetros que están marcados con este tinte que es anaranjado. Ese tinte no es azul de metileno, ¿no? Pues, digamos, sino que es un tinte ahí de comida, ¿sí? De comida, es un tinte de, pues, o sea, no es que se va a pegar a alguien aquí a tomarse el agua, ¿no? ¿Cierto? Ese es con los que pintan las tortas y demás, ¿sí? Lo malo del azul de metileno es, por si alguien se pregunta, es que el azul de metileno mancha los piezómetros, los mancha demasiado fácil y eso toca estar restregue y en algún momento esto ya no se ve. Por eso se utilizó este pigmentador natural. ¿Listo? Bueno, ahí ¿qué es lo que pasa? Acá en este y en este, digamos que el sistema está cerrado. Simplemente lo que está haciendo el agua es, ¿cierto? Obviamente saturar este material y medir el potencial hidráulico, ¿cierto? Representado por cada uno de estos piezómetros. Si ustedes se dan cuenta, miren, este nivel es igual a este, o aproximadamente igual, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. ¿Listo? Pero si yo abriera la llave, por ejemplo, de acá de más a la derecha, entonces ya ahí empieza a haber una variación, mira, ahí empieza a haber una variación en cuanto al nivel piezométrico. Esa variación, ¿qué quiere decir? Miren, ¿qué quiere decir esa variación? Quiere decir que vamos a pasar de flujo turbulento a flujo laminar. Cuando esto se estabiliza, entonces vamos a medir flujo laminar. Flujo laminar. ¿Qué es flujo laminar? Ustedes que vieron mecánica de fluidos y demás, hicieron laboratorios y todo eso. ¿Qué es flujo laminar?
¿Perdón? El número de Reynolds menor a 2000. Bueno, sí, digamos el número de Reynolds y tal, pero en digamos algo más simple. ¿Qué es el flujo laminar? Es constante y no tiene una turbulencia. Exacto, es cuando las líneas de corriente o líneas de flujo son paralelas entre sí, ¿cierto? ¿Listo? En cambio el flujo turbulento pues no son paralelas, sino son erráticas, ¿listo? Entonces se supone que ahí tenemos flujo laminar, ¿listo? Entonces yo le voy a preguntar a alguien para que vaya viendo, ¿sí? O a cualquiera de ustedes, haga el favor y me dice cuál es el valor de la cabeza total en el piezómetro B. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el valor de la cabeza total? O inicial en el piezómetro B. 33 D. B. 32 más abajo. Es el B. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? El D. A ver, el del baile, venga, a ver. No, pero venga, me diga. Pero es que mira dónde está el B. Mira dónde está el piezómetro. Mira dónde está el B. Mira. Que el F está más abajo. El D está más abajo. Yo creo que tendría que ver eso. Los de acá. ¿Cómo es que dijo? O sea, cabeza de posición es la distancia entre el nivel de referencia hasta el punto B. o el nivel del mar o el que sea, o acá puede ser hasta el punto de análisis, o sea, hasta donde está el dedo. ¿Hasta donde termina o en el centro? Bueno, en el centro. ¿Sí? ¿Listo? ¿También mides o qué? Pero es que el hombre quiere que le ponga cobija Ya. y para medir o qué. ¿Al final o al centro del tubo? El centro. Entonces, ¿cuánto mide el centro? 31. Listo, entonces Cabeza de ahora mira posición la 31 y cabeza de medio. presión. Ah, pues ya la medí. Pero del nivel de referencia. El nivel también de referencia. La cabeza de presión sería la distancia desde el punto de análisis hasta donde le marque piezómetro. ¿Sí? Exacto, pero es que está el nivel de referencia donde lo estaba colocando. Abajo. No. Ahora rápido. No, ahí pues Ahí, Entonces, ahí, ahí ahí. ¿está bien o está mal? Está mal. Eso, listo. Pero es que no estoy tan bonito ese. yo. Ahí se ve. Ya, pues, como les dije, 49,5 y réstele. 29.5 menos 31.5. 49 o 39? ¿Ah? 49. 18. Entonces, la cabeza de presión es 18, la cabeza de posición es 31.5. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí está claro el concepto o no? Sí. O sea, si yo le digo a ver quién está bien, por allá que se esconde, el compañero, el Crespo. Venga, usted. Venga. Sí. El nivel de referencia y el punto donde sube el piezómetro. ¿Sí? Y ahí si ya quiero yo descomponer en cabeza de presión sería del piezómetro al punto de análisis y cabeza de posición del punto de análisis al nivel de referencia. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, si yo les pregunto, mire, entonces, en cuál piezómetro se evidencia una mayor diferencia con el valor original del nivel de entrada? ¿Seguro? ¿Dónde está el nivel de entrada? Listo. Tiene el F está más arriba, pero está más abajo. No sé, o de pronto en alguno de los del Exacto, mire, medio. el nivel de entrada es a donde van a llegar los piezómetros. Mire, entonces, si yo cierro, Desde ahí donde. Sí. No, con el número del si medio, yo desde cierro el pezón y entonces responde ellos acá. deberían llegar hasta este mismo nivel de estos otros, ¿sí o no?
que es este mismo nivel de acá, ¿sí o no? Es este mismo nivel, ¿sí o no? Entonces, la cabeza total cerrado, el sistema, la cabeza total cerrado, el sistema, es igual a 115.7 centímetros. Esa es la cabeza total cerrado el sistema. ¿Listo? Entonces, suponiendo que llegamos y abrimos el sistema otra vez. Entonces, les vuelvo y les pregunto, ¿en cuál de los piezómetros se genera mayor distancia o desnivel respecto al nivel original? ¿Cuál de los piezómetros? Pues todavía no se ha estabilizado, ¿no? Esperemos que se estabilice. Esperemos que se estabilice 2 minutos. Pues aparentemente este tiene menos nivel, ¿no? El A, ¿no? Aparentemente, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el piezómetro A? ¿Dónde está ubicado el piezómetro A? Miren, en el valor más grueso de diámetro, en el diámetro más grueso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hay mayor desnivel energético? ¿Por qué? ¿Por qué hay mayor desnivel? ¿Por qué? Por ahí alguien lo susurró, porque hay más velocidad. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la fórmula que les mostraba en clase? Pues es del grupo 2. Yo les decía, mire, velocidad es igual a K por I. ¿Sí o no? O sea, entre más velocidad hay más permeabilidad. Y entre más velocidad hay más gradiente hidráulico. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces por eso es que en el material más grueso hay esa diferencia que es más evidente respecto al punto original. ¿Listo? Bueno, si quieren ya pueden venir a tomar la foto acá, para que la tengan. ¿Sí? Igual a volumen, ¿sí? Por longitud sobre el área por H por tiempo. ¿Listo? Entonces, de esos valores, entonces, longitud o L va a ser igual a la distancia entre piezómetros. Distancia entre piezómetros ya sabemos que es la distancia entre estos elementos, entonces en este caso son 5 centímetros. L es igual a 5 centímetros. A, que es el área de sección transversal de la sección de transversal al flujo. Mire, el flujo se está generando acá, en este sentido. El flujo acá se está generando en este sentido, es decir, ascendente. Entonces, ¿cuál sería el área transversal? Pues el área, miren, toda esta área de acá sería el área transversal. Entonces, esa área transversal sería 45.60. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta medir el valor H. ¿Cuál va a ser el valor H? Va a ser la diferencia entre el punto de ingreso, ¿cierto? Y el punto de salida del agua. Punto de salida. ¿Listo? Entonces, para nosotros, esa diferencia o esa distancia va a ser de 62.5 centímetros, 62.5. Entonces va a ser la distancia, mire, entre este, que es el punto de salida, y este, que es el punto de entrada del agua. ¿Listo? 62.5 centímetros. Entonces, como nos toca medir un volumen y un tiempo, pues sencillo. Entonces, alguien que con un cronómetro me ayuda a medir el tiempo. Entonces, vamos a medir qué volumen, ¿cierto? Se mide o se toma, o se establece. Sí. Listo, entonces vamos a medir 3 volúmenes, ¿cierto? Entonces, volumen 1. Volumen 1 va a ser 190 centímetros cúbicos. 190 centímetros cúbicos. ¿Listo?